espacio en el cual esta semana estamos compartiendo con ustedes una misión desde La Ceja, Antioquia, el Seminario Cristo Sacerdote, la Asociación Sacerdotal San Pablo, en unión con la Parroquia San Lorenzo. Estamos esta semana en sus hogares, estamos también en las veradas, tocando puertas, tocando allí sus corazones para que dejen entrar la palabra del Señor, dejen entrar un mensaje de Dios, un mensaje también de la iglesia. Nos estaremos esta mañana acompañándolos mi compañero Armando, mi persona Pablo Calderón, diácono. Bienvenido, Armando. Gracias, Fabio, un placer. Tú lo decías ya, qué alegría estar en esta tierra hermosa de Yolombó, Antioquia. Es para nosotros una alegría y un inmenso placer estar aquí porque hemos venido a una sola cosa: anunciar el reino de Dios, anunciar los mensajes de justicia, de paz, de amor, de esperanza. Pero antes de continuar, vamos a hacer una oración de agradecimiento, oración de gracias por las bondades que Dios nos ha permitido a nosotros y porque desde el día de ayer la comunidad nos ha acogido muy bien, diría yo que más que bien, de una manera muy fogosa, muy familiar. Pero vamos a darle gracias a Dios por este día también que nos ha concedido. Por eso los invito a los hermanos televidentes que nos están viendo hasta ahora, que desde sus casas, junto con nosotros, hagamos una pequeña oración de agradecimiento por estos pequeños detalles que Dios nos ha presentado a nosotros, este pequeño regalo de venir acá, a evangelizar, a anunciar, a devolver la dignidad también a aquellos que la tienen pisoteada por el conflicto, por la violencia, por tantas cosas, ¿cierto? Entonces vamos a darle gracias a Dios por esta misión, por este día, por este espacio. Gracias te damos, Padre amado, porque tú eres grande con nosotros, porque tú eres misericordioso. Gracias por esta gran misión que nosotros hemos iniciado desde el día de ayer aquí, en esta comunidad de Yolombó, en las veredas, en los sectores, en los colegios. Gracias te damos, Señor Jesús, por las personas que nos acompañan, nos asisten, nos escuchan, por aquellas personas que están buscando una palabra de aliento, un consejo. A ellos, Señor Jesús, dale fortaleza, dales el gozo de saber que algún día estaremos todos en el banquete celestial. Gracias te damos, Señor Jesús, por los sacerdotes de esta comunidad, por el equipo que nos acompaña también aquí en la misión, por los padres del Seminario La Ceja. A ellos también bendícelos, Señor Jesús, y ayúdalos. Gracias te damos también, Señor Jesús, por los jóvenes, los adultos, los ancianos, por todo el pueblo en general, por aquellas personas que sufren, aquellas personas que están enfermas, tal vez en una cama, postradas. A ellas, Señor Jesús, llega donde están ellos y tócalos, sánalos, dales la fortaleza necesaria frente al dolor. Gracias, Señor, te damos también por este canal, por este espacio que se nos ha brindado para transmitir un mensaje de esperanza, un mensaje gozoso, un mensaje que lo que se quiere es devolver la alegría a aquellos corazones tristes, afligidos, o a aquellos corazones golpeados. A ellos, Señor Jesús, muchísimas gracias por todo lo bueno que eres con nosotros. Ilumínanos a nosotros y santifícanos, danos palabras de consuelo, palabras de perdón, palabras de justicia, palabras que reanimen el corazón apagado, el corazón afligido, el corazón triste. Gracias una vez más, Señor Jesús, por este espacio, por esta gran misión que, sin duda alguna, hasta el momento del segundo día de misión que llevamos, ha sido excelente. Te bendecimos y te alabamos. Amén. Pues sí, Fabio, siguiendo con la temática. En el día de ayer, nuestros hermanos seminaristas, Sebastián y Cristian, tocaron el tema del anuncio gozoso, el amor de Dios. En el día de hoy vamos a tocar el tema el pecado como negación a Dios, como negación del hombre hacia Dios. Pero en el día de ayer, nuestros hermanos decían algo muy interesante. El anuncio de Dios no es más que el anuncio del reino. El anuncio de la buena nueva, el anuncio de Cristo Jesús que está entre nosotros, que está en medio de nosotros, que está aquí en esta comunidad, que está en el hogar, que está en la familia, que está en el trabajo, que está en todos los espacios. Simplemente es cuestión de que nosotros nos quitemos el velo del pecado, el velo de la soberbia, de tantas cosas que no nos dejan ver con claridad de que Jesús está con nosotros. Y ese es el tema que vamos a tocar en el día de hoy, el tema del pecado, ¿cierto? El pecado como ausencia muchas veces de Dios en el corazón del hombre. Por eso, Fabio, ¿quién más usted que es el señor diácono que nos puede ilustrar un poco sobre qué es el pecado? ¿En qué consiste el pecado? Es un tema tal vez muy común, es un tema que usted sabe de pronto, se siente en una cafetería y escucha el tema del pecado.
en un grupo de señoras o señores, o de pronto en la misma casa, en el templo, se escucha el pecado social, el pecado esto, el pecado eso, pero en sí, ¿qué es el pecado? Queremos tratar con ustedes estos pequeños temas interesantes que nos competen a nosotros como cristianos saber todo esto de la fe, el pecado, la gracia, el amor de Dios, el anuncio, el carisma. Y el día de hoy es el pecado como negación de Dios. Javi, entonces usted tiene la palabra que nos puede ilustrar un poco sobre en qué consiste el pecado. Pues, yo sé que muchos televidentes, muchos hermanos nuestros, jóvenes, muchachos, personas adultas, de pronto tengan un concepto de pecado, pero el pecado implica mucho más, consecuencias del pecado, en qué consiste la negación de Dios, el rechazo del nombre, o sea, todo lo que el pecado engloba en sí, que es algo muy amplio, ¿cierto? Entonces hoy nosotros, en este pequeño programa, en este pequeño espacio, queremos decirles a los televidentes, a nuestros hermanos que nos ven a esta hora, un poco sobre hablar del pecado, ¿cierto? Y también el pecado acompañado con la gracia de la reconciliación que Dios también nos da. Entonces, hermanito, bien pueda. Bueno, Armando, sí, como usted bien lo decía, es una realidad que a todos nos toca. No solamente que nos toca, sino también que en alguna ocasión de nuestra vida hemos pecado. Ese es el tema. Pero vamos a empezar a decir qué es el pecado como definición. Y seguramente hemos escuchado muchas definiciones de qué es el pecado. Pero entonces vamos... Perdón, creo que de la más fácil a la más compleja, ¿cierto? Entonces, para que la gente tenga un poquito como de claridad en sí, algo muy simple, ¿qué es el pecado? Y la gente ya se quede con una idea más clara, ¿cierto? Sí, y general. Y también vamos a decir que vamos a tomar el catecismo de la Iglesia Católica. Por eso siempre nosotros invitamos a las personas que tengan la Biblia en sus casas y que no solamente la dejen por ahí en un salmo llena de polvito, sino que también tengan el catecismo como una fuente para uno acercarse a la doctrina. A veces nosotros nos confundimos con la misma doctrina propia, que nos confundimos a veces, y nosotros podemos acudir al catecismo de la Iglesia Católica y allí nos esclarece todo. No, y de hecho, Fabio, las fuentes del conocimiento, digamos, de la doctrina de la Iglesia está en el catecismo, en el magisterio, en la palabra de Dios. El pecado como una ofensa a Dios, como lo venía planteando, podemos recordar o acudir a las palabras del Salmo 51. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Son las palabras que recordamos en ese hermoso salmo, recordándonos que somos débiles, que hemos pecado, porque esa es la fragilidad de la naturaleza humana. Pero continuando con la definición del pecado, el pecado se levanta contra el amor de Dios, y ese amor que Dios nos tiene, y que a ese pecado nos aparta también de Él, y que nos aparta de nuestros corazones. Como el primer pecado, que es una desobediencia. Nosotros nos han enseñado, no, es que es una manzana, la que de pronto nos comimos, pero no, es eso que simboliza la desobediencia. Una rebelión contra el deseo de hacerse como dioses, eso es la desobediencia, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. Esos son como esos elementos. Pero también, sin duda, que el pecado es así, amor de sí, hasta el desprecio a Dios. Nosotros en muchas de nuestras realidades despreciamos a Dios por querernos a nosotros mismos, por despreciar la voluntad, por despreciar la presencia del Señor. El pecado así es el amor de sí hasta el desprecio, como le decía Armando, desprecio de Dios. Eso también nos recuerda una hermosa frase de San Agustín. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es deliberadamente una agresión contra la obediencia a Jesús, contra su palabra, contra su misma deseo de amor que nos tiene a cada uno de nosotros. No, y tú dices algo muy interesante, Fabio, es que el pecado a nosotros nos lleva como a una degradación. Es decir, el hombre se ama tanto así muchas veces que se olvida de su creador, se olvida del Señor, de Dios. O sea, el pecado es un darle la espalda a Dios, corroborando con lo que tú decías, ¿cierto? Un pecado es un desprecio a Dios, el pecado es mirarme más a mí, quizás mirarme a mí y despreciar lo divino, lo que Él me ofrece, ¿cierto?
Y el pecado, obviamente, que más adelante hablaremos de eso, de las consecuencias del pecado. Que el pecado no simplemente es decir, es que yo le falta a Dios porque no creo en Dios. No tiene sentido. El pecado es algo mucho más que eso. El pecado es un desprecio a Dios. El pecado es un darle la espalda a Dios. El pecado es un distanciamiento del hombre que es criatura y de Dios que es creador. Entonces el pecado engloba muchas cosas. Ya lo decía el hermano Juan muy bien. La naturaleza del pecado tiene su raíz. No es que porque Eva le dio una manzanita a Adán, no. El pecado tiene su razón. Desde el Génesis, ¿cierto? Ahí está la cuna, la esencia. Y obviamente Dios, cuando nos crea a nosotros, cuando nos creó, cuando crea el hombre, le da un regalo que es la libertad. Podemos decir de que por esa libertad que Dios nos da, el pecado se introduce en el hombre, porque el hombre le da espacio a eso, a lo que me distancia, a lo que me imposibilita el seguimiento y el amor a Dios de una manera más concreta y más cercana. Pues sí, parecido. Entonces, fíjate que el pecado tiene algo a la vez como llamativo. O sea, el pecado es seductor. El pecado en sus múltiples manifestaciones seduce el corazón del hombre. Y hoy en día, lastimosamente, uno puede ver que los jóvenes son como las víctimas, por decirlo así, del pecado. Son los protagonistas. Porque fácilmente, hoy en día, nuestras juventudes creen en Dios, pero en un Dios al estilo de ellos. Un Dios fogoso, un Dios sin condiciones. Es decir, un Dios que no tenga normas, un Dios que no tenga ni prejuicios, nada de esas cosas. Entonces, vemos cómo nuestros jóvenes también son víctimas directas del pecado, ¿cierto? Sale el muchacho de su casa, en la esquina está el pecado, en la esquina está la venta de droga, en la esquina está la pululación de pronto de estupefacientes, de otros elementos que de pronto contradicen la norma de Dios, la ley de Dios. Es decir, el pecado nos pula por todos lados, en la casa, en el colegio, en la empresa, hasta muchas veces en nuestros mismos templos vemos también realidades de pecado, ¿cierto? Personas que van de pronto a la iglesia, pero no con esa intención noble de alabar y buscar a Dios, sino con intención de pronto de meter zancadilla de pronto al mismo presbítero o al mismo hermano que está allí. Entonces vemos cómo el pecado es muy amplio. Pero claro, Armando, vea, a veces muchas de nuestros fieles que acuden a las parroquias, que acuden a nuestros actos litúrgicos, han tenido una expresión y es decir, es que yo no voy allá porque son pecadores, porque vemos que cometen faltas. Y tenemos que recordar, Armando, que nuestra iglesia es pecadora, que todos nosotros, misioneros, sacerdotes, somos pecadores. Tenemos la tendencia a caer en pecado. Pero entonces, por eso estamos acá diciendo, pues, o sea, ¿qué es el pecado? Y cómo nosotros también podemos superar esa debilidad, esa tendencia, porque hay algo superior a ello, que es la gracia que nos ha dado Cristo, que la gracia que está en nuestros sacramentos. Cada vez que un fiel de nosotros se acerca a la Eucaristía, se alimenta no solamente del mismo sacramento, sino de Jesús, que es Eucaristía, de la divinidad de nuestro Dios, y que le ayuda a fortalecerse para no caer, pues, sin dudas, en esta debilidad. Y lo hermoso de nuestra fe cristiana, de nuestra iglesia, es que tenemos un Dios, es decir, Dios ama al pecador, ama el pecado. Es decir, Dios nos abre las puertas de la reconciliación, yo lo decía ya antes, la reconciliación que se da ¿dónde? En el sacramento de la confesión y en su efecto también el sacramento del bautismo, ¿cierto? Que nos limpia, nos borra, nos purifica, nos rejuvenece, nos hace hombres nuevos. Así pues, mi querido hermano diácono, el pecado, tomando como nuevamente, es darle la espalda a Dios, es una negación de Dios, en todas sus dimensiones. Cuando el hombre le da la espalda a Dios, el hombre obra sin ley, sin norma, o simplemente obra según las leyes humanas, sin las leyes de Dios. Por eso es muy fácil ver el que mata, no tiene escrúpulos, porque no está regido, por decirlo así, por el amor de Dios. Mata sin piedad. El que roba tal vez, el que miente constantemente, el que blasfema constantemente, o de pronto aquel que latiga, hermano, constantemente con palabras de chismes, de cuentos y tantas cosas. Es decir, el pecado toca la puerta diariamente, toca la puerta.
Y lo que queremos nosotros como misioneros es con estos temas es decirles a nuestros hermanos que hay un Dios que es amor. Un Dios que es amor, vuelvo y repito, que ama al pecador con el pecado y que nos invita a que volvamos a la casa paterna, es decir, a que volvamos a Él. Por lo tanto, el pecado nos degrada, sí, pero también el pecado nos posibilita que reconozcamos que aunque yo soy pequeño, frágil, como dice el Salmo 50, como decías tú, reconocer contra ti, Señor, he pecado, contra ti pequé. Devuelve una alegría, y Dios ahí está presente siempre, devolviendo una alegría. Otra cosa, diácono, el pecado nos quita la alegría. Es decir, al degradarnos nos hace pequeños, nos hace de una forma inservibles. Entonces, Dios, por medio de la gracia de la reconciliación, nos devuelve esa alegría. El Catecismo de la Iglesia Católica en sus primeros aparte nos dice que el hombre es capaz de Dios. ¿Y por qué es capaz de Dios? El hombre puede darle la cara nuevamente a Dios en el espíritu. Y al darle la cara a Dios, mis queridos hermanos, quiere decir de que en nosotros está la libertad también, y esa voluntad y ese deseo y ese querer de volver a Dios, Entonces, el pecado es una realidad constante en medio de nosotros, pero no puede ser una realidad que se quede con nosotros. Es constante, pero no puede quedarse con nosotros. Por eso esta misión es para eso, para anunciar que Cristo nos ama y que el pecado no puede tener espacio en nuestras vidas, porque el pecado nos distancia de Dios, aunque muchas veces nosotros pensemos que no, una mentira piadosa. Lo pequeño va engrandeciendo y nos lleva al caos. ¿O qué más tienes que decir? No, claro, y tenemos que tener en cuenta que hay pecados que llevan a otros pecados, que hay pecados, digámoslo así, pequeños, pero que nos llevan a otros más grandes. Y siguen, como lo decíamos, sigue dañando esa dignidad de la persona, sigue distorsionando la capacidad que tiene el hombre para el encuentro con Dios, para reconocer su gracia que está con nosotros. Por eso, Armando, lo invitamos a la comunidad para que veamos un video en el cual nos ayuda a reflexionar sucintamente lo que es el pecado, para que nosotros sigamos despejando estas incógnitas sobre el pecado. Entonces, veamos el video. ¿Qué es el pecado? Los pecados son pensamientos, palabras y obras en contra de la ley divina. ¿Qué es la ley divina? No es un libro muy grueso con una gigantesca y larga lista de disposiciones legales, sino más bien es como Jesús dice: la ley consiste en el amor de Dios y en el amor al prójimo. Si alguien realmente ama a Dios y al prójimo, cumple la ley. El pecado es una acción incompatible con el amor de Dios o con el amor a nuestro prójimo. Ahora, hay pecados que no son completamente en contra del amor de Dios y nuestro prójimo y nos destruye. También hay pecados que solo hieren el amor. De esta manera podemos diferenciar entre los pecados mortales y los pecados veniales. Pecado mortal es simplemente lo contrario al amor de Dios o del prójimo. Este pecado ataca al amor. La idolatría, no santificar los domingos, matar, adulterio o robar son solo algunos ejemplos. Quien sea que haga estas cosas, ya sea sabiéndolo o con libre albedrío, comete lo que se conoce como pecado grave o pecado mortal. Los pecados graves destruyen el vínculo de amor que nos une a Dios. Perdemos la gracia santificante por la que participamos de la vida divina. Y así, la pérdida de la gracia también significa la pérdida de nuestra vida sobrenatural. Por esta razón, los pecados graves también se llaman pecados mortales. Los pecados veniales, como todos los pecados, muestran una cierta carencia en el orden correcto de las cosas. Podemos decir que son pecados no tan graves o no tan serios, puesto que no están radicalmente dirigidos contra el amor de Dios o del prójimo. ¿Cuál sería un buen ejemplo para ilustrar esta diferencia? Bueno, mentir es siempre pecado. Este pecado sería grave si yo lastimo a alguien en un asunto muy importante o si le causo daño. Por ejemplo, si le vendo a alguien una gran casa por mucho dinero, cuando estoy convencido y tengo el conocimiento que la casa en realidad es casi un basurero. Eso daña directamente el amor al prójimo. Si por otro lado herimos a alguien sin intención, como si le digo a una persona que me gusta cómo toca el chelo, aunque a mí no me gustan los chelos,
este sería considerado un pecado venial. Pecados veniales, entonces, son menos graves, porque no destruyen el amor de Dios y al prójimo, pero tampoco lo hacen mejor. Son y siguen siendo pecados. Deben evitarse al igual que todos los otros pecados. Más aún, debido a que son frecuentes los pecados veniales, nos llevan a caer rápidamente en pecado mortal. Si, por ejemplo, en asuntos menores, soy frecuentemente creativo con la verdad, formaré un hábito y rápidamente me encontraré en una situación en donde empiezo a mentir en cosas más importantes. Así que allí tienes los pecados graves mortales y los veniales. Para concluir este episodio, podemos tratar de ilustrar los efectos de este pecado en nosotros. Una vela encendida representa la luz de la gracia que ilumina el alma. Nos muestra el camino de Dios para que podamos alcanzar la meta con seguridad. Así es como debería mantenerse esta vela, encendida todo el tiempo. Con el pecado venial, la llama inicia a tambalear. Aún podemos ver cosas, pero una vela intermitente ya no tiene una brillante iluminación. Y es difícil ver todo claramente. Todo aquel que ha tratado de leer algo con la luz intermitente de una vela sabe de lo que estoy hablando. Con el pecado mortal la luz se apaga completamente. Estamos en la oscuridad y no tenemos la capacidad de seguir caminando hacia Dios hasta que se restaure la luz. Y aquí lo tenemos, una vez más con un ejemplo diferente. Vivir una vida de gracia significa comer sano, creces y prosperas. Los pecados veniales son como la comida que no digieres, o demasiado de lo mismo. Cualquiera de las dos te darán un dolor de estómago. Por otro lado, los pecados graves son como veneno. El fin, se acabó, adiós. Mientras con pecados veniales se pueden enderezar las cosas en gran medida, con los pecados graves se necesita ayuda desde el exterior. Y esta ayuda nos viene de Dios en la forma del sacramento de la reconciliación o confesión. En confesión, para quedarnos con el ejemplo, somos resucitados o la luz de la gracia es reencendida. Bueno, Armando, después de haber visto este corto video en el cual nos hacía el resumen de lo que es el pecado, y también ya antes hemos dicho que hay como una variedad de pecados. Entonces vamos a decir que hay una diversidad de pecados y que la variedad de pecado es muy grande, muy grande. La Escritura, la palabra de Dios, contiene varias listas. La carta de los Gálatas, que pone pues, de manifiesto las obras de la carne contra las obras del fruto del Espíritu Santo. Entonces pone la siguiente, que es la fornicación, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la hechicería, como también los odios. También pone la discordia, los celos, las iras, las rencillas. Pone también las divisiones que hoy tantas veces vemos desde la política, desde nuestras familias. También podemos ver allí en esta carta las envidias, el embriaguez, también las cosas semejantes con las cuales se previenen las mismas personas con la gracia de Dios. No, Parisito, y fíjate que algo tan simple como la ira, los celos. Y hoy en día la gente se preguntará, pero padre o misionero o cualquier diálogo por allá viendo en la calle, pero ¿por qué los celos es pecado? O sea, de pronto, si los celos se supone que es digamos, cuando uno ama demasiado, cela, porque no quiere perder esa persona que está a su lado, pero lo que no sabemos es, por lo que no hay duda es que los celos muchas veces se convierten en celos limpias, de celos limpias ya es una cuestión obsesiva que nos lleva a un desenfreno por la persona que se quiere. ¿Por qué? Porque hay inseguridad. Porque la constancia de estar siempre encima de la persona que está haciendo, dónde está, con quién está, me genera a mí que intranquilidad. No hay paz en mi corazón. Y cuando el hombre no tiene paz en su corazón, pues eso genera otros síntomas, como que empieza a tener pensamientos o mantener pensamientos malos, por ejemplo, con quién estará, se llena de rabia, puede llevarlo a un pulso desenfrenado, de pronto quizás de matar.
no tanto de matar. Cuando esa persona no tiene control de sí, muchas veces las emociones se alteran y lo llevan de pronto a la autoestima, lo lleva de pronto quizás a un suicidio, y todo eso niña en pecado. Una simple ira, usted con una ira, no sé si de pronto usted en su adolescencia no tuvo una disputa con un amigo o un compañero, la ira nos lleva a eso, a los golpes, a las patadas, de pronto a las palabras soeces, a tantas cosas malintencionadas, y todo eso entra en un pecado. Y ahí más adelante, cuando usted nos explica un poco sobre la gravedad del pecado, según su objeto también, entonces vemos como hay pecados que son más, digamos, que son más graduales, son más intensos, por decirlo así, en su acción como tal, y que nos llevan muchas veces de pronto al pecado mortal o quizás al pecado venial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estos pecados que nos presenta el libro de Gálatas, como los celos, la ira, la fornicación, el adulterio, todos estos, obviamente, nacen de la cuna del corazón? Pero algo muy importante es que así como el corazón emana sentimientos negativos o acciones malas o pecaminosas, también en el corazón radica la caridad, la bondad, la sensibilidad y el deseo de buscar cada día más a Dios y al Señor que nos perdone y nos libre del pecado. Claro, Armando, todo eso pues que hemos leído en las cartas de los Gálatas, que usted se ha referido a algunos de ellos, de estos pecados, tienen una raíz, todo tiene una fuente, todo Exacto. tiene un origen, y sin duda todos los pecados, todos pequeños, grandes, todos tienen esa raíz que nace, su raíz es el pecado que nace del corazón del hombre, como usted bien lo decía, es su libre voluntad, ¿cierto? Nosotros no pecamos contra nuestra voluntad, por eso hay algunos pecados que son atenuantes, que otros son irrelevantes, porque de pronto nuestra conciencia no está plenamente en su función. Entonces por eso, según también la enseñanza del Señor, cuando nos dice en el Evangelio, recuerdo que es como en el capítulo 15 de Mateo, en los versículos 19 y 20, dice, dentro del corazón salen las intenciones malas, los asesinatos, lo que nosotros decíamos, que a veces podemos estar sufriendo en nuestro municipio. Salen también los adulterios, que también a veces tanto afectan las familias, los futuros matrimonios, los mismos matrimonios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las injurias. Esto es lo que sale impuro, que sale del corazón del hombre de su voluntad. Pues sí, querido diácono, como veníamos hablando, el pecado brota del corazón, del deseo del hombre también, de pronto de querer hacer lo que no le agrada a Dios. Por eso vamos en este momento también a hablar un poco sobre la gravedad del pecado, ¿cierto? Sabemos que el pecado es uno solo, pero se habla de pecado mortal y pecado venial, ¿cierto? Según su objeto, su gravedad. Y vemos que también el pecado mortal, para que sea pecado como tal, también se requiere de unas condiciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué más que usted nos puede como orientar un poco sobre ese tema, sobre el pecado mortal y venial? Claro. Pues, perdón, ya que la gente muchas veces como que no logra percibir cómo así que venial, en qué consiste eso de pecado venial, y bueno, de pronto el pecado mortal ya es un poco más claro, ¿cierto? Que son esos pecados que realmente destruyen la comunión con Dios, destruyen la caridad, también por decirlo así. Pero expliquen un poco sobre la diferencia de estas dos, digamos, niveles de pecado, tanto el mortal como el venial. Bueno, entonces, Armando, empecemos como a esclarecer esas dos cosas. Primero, ¿qué es un pecado mortal y qué es un pecado venial? Entonces, recordemos las palabras del catecismo que nos va a decir que el pecado mortal, primero, destruye la caridad en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque comete una infracción grave a la ley de Dios. Es decir, que ese pecado, el pecado grave, aparta al hombre de Dios, que es su fin último y es su bienaventuranza, lo que verdaderamente hace gozoso al hombre. Pero bueno, también vamos a hablar del pecado venial. Ya está, hemos dicho que es el pecado mortal. Ahora, ¿qué es el pecado venial? Entonces, el pecado venial, por un lado, deja subsistir la caridad, o sea, no la destruye como el pecado mortal, aunque la ofende y la hiere. También debemos decir que la debilita la caridad.
Entonces, por un lado, el pecado mortal que ataca en nosotros el principio vital, que es la caridad, ya hemos dicho. Necesita una nueva iniciativa. ¿De qué? De la misericordia gozosa de Dios. De una conversión que del corazón, de nuestro corazón, que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación, hermano. A veces nosotros debemos profundizar también más adelante sobre este sacramento, porque verdaderamente este es el sacramento que nos va a limpiar, que nos va a dejar como nuevos. ¿Usted qué dice, Ana? No, y fíjate, si como sacando como algo resumidamente, el pecado mortal rompe la amistad con Dios y el pecado venial no la rompe, pero digamos la agrada, ¿cierto? Pero tú lo decías, muy interesante, está una vía eterna, una vía que nos conduce nuevamente a esa amistad con Dios, a esa relación mutua con el Señor. Es decir, que el pecado lo destruye totalmente, por decirlo así en el sentido de una palabra, no nos esconde ni nos aísla totalmente de Dios, porque Dios todavía, como es bondadoso y es misericordioso, nos dice: listo, tú pecaste, me ofendiste, pero hay todavía una posibilidad, una alternativa de vida. ¿Cuál es? Te ofrezco la reconciliación. Si Dios es tan bondadoso que nos invita a devolver nuevamente, a restaurar nuevamente como esa confianza, como por medio del sacramento de la reconciliación, como usted bien lo decía hace poco, muy bien explicado. Pero es que el sacramento de la reconciliación, para uno llegar a él, también implica todo un proceso primero de haber reconocido sinceramente que hemos ofendido a Dios. Hay un reconocimiento de conciencia de que yo he pecado, que porque me siento pequeño ante Dios, porque me siento poca cosa al ver que el pecado ha hecho de mí lo que quiera, yo necesito de esa gracia de Dios. Una cosa, que el que comete, por ejemplo, pecado mortal, por ejemplo, el que mata a alguien, el que de pronto así se acabó, por decirlo así. O sea, rómpese con Dios la amistad, pero es que hay una esperanza, y esa esperanza se condensa en el sacramento de la reconciliación y en el propósito de la persona que debe cambiar. Porque no tiene sentido que de pronto yo reconozca, sí, yo pequé, pero en el proceso de vida rutinaria, de mi vida continua, en este camino con el Señor, si no veo en mí, o no hay en mí muestras pequeñas y grandes también, de querer acercarme más a Dios, de buscar más a Dios con sincero arrepentimiento, entonces no está asistiendo a una persona como sinceramente una conversión, ¿cierto? Y el pecado venial, como tú lo decías también, aunque no destruye la amistad con Dios, pero también nos hace pequeños, también se nos da esa posibilidad de volver a la casa paterna. Y de seguro que el Señor, como el Hijo pródigo, allá va a estar con los brazos abiertos, esperando. ¿Sí? Bueno, Armando, pero en todo pecado tiene que haber tres cosas. Los tres elementos que hacen parte para que haya un pecado mortal es: primero, que haya materia grave. Ahora vamos a explicar eso. Segundo, que haya pleno conocimiento. Y tercero, que haya un deliberado consentimiento. Entonces, bueno, vamos a empezar a explicar las tres: materia grave, pleno conocimiento, deliberado consentimiento. ¿Qué es materia grave? A ver, Pablo, materia grave consiste en la gravedad de los actos mayor o menor. Ejemplo, no es lo mismo atentar contra un bien material de mi persona que atentar contra mi vida. En otras palabras, no es lo mismo que alguien me robe un bien material que esa persona me asesine o me quite la vida. Son dos cosas totalmente diferentes. Es decir, que la gravedad de los pecados es mayor o menor. Ejemplo, en este caso sería mayor la persona, es decir, el asesinato, sería mayor que un robo. Exacto, que el robo. Porque es que, como vuelvo y te digo, el pecado del hurto es expropiar a una persona de un bien. Pero ¿qué pasa? Que la persona puede recuperarse bien después. Listo, entonces explicaremos los otros dos elementos que nos falta, que es el pleno conocimiento y el deliberado consentimiento. A veces uno puede confundir como todas las expresiones y a veces uno termina diciendo como la misma palabra. Entonces, bueno, primero, pleno conocimiento. A ver, pleno conocimiento, muy bien dice el término, plena, en otras palabras,
plena conciencia de que el acto que yo voy a cometer es un acto, por decirlo así, malo, es una acción pecaminosa, es una acción degradante, es una acción que atenta contra la norma de Dios, contra el reglamento moral cristiano. Entonces, pleno conocimiento, voy a matar a alguien. Es decir, Yo conozco que esa realidad es un delito, civilmente es un delito, y también canónicamente es un pecado y es un delito. Tiene las dos connotaciones, es delito y es pecado, ¿cierto? Tengo pleno conocimiento de lo que voy a hacer. Una cosa es que de pronto yo vaya en mi auto, en mi automóvil o en mi bicicleta o en mi moto, y de pronto yo voy en la vía y se me cruza una persona sin querer, yo la arrollé, es decir, no me percaté, no tenía pleno conocimiento, no la vi, no la divisé, o sea, no sabía que esa persona pasaba por ahí. Obviamente, ahí me estoy saltando de pronto al otro punto, pero es como la consolación, es decir, no tenía pleno conocimiento en el sentido de que no sabía que esa persona pasaba por ahí todos los días o en ese momento estaba pasando. es decir, no tenía la intención. Exacto, no tenía la intención de hacerlo, pero lo hice. Claro, entonces el pleno conocimiento, como lo dice usted, es tener la intención precisa. Usted va a cometer esta acción, este pecado, con relación al objeto. Bueno, ahora sí, entonces el deliberado consentimiento. Ya como lo decíamos antes, es de una manera reflexiva, es decir, yo ya sé que quiero hacer tal acto, es decir, mi voluntad está capacitada para hacerlo, yo quiero cometer ese acto, es decir, nadie me está obligando, nadie me está coaccionando, nadie me está diciendo no lo haga, yo sí lo quiero hacer, sé que el acto es malo, pero también lo quiero hacer, es decir, ahí nadie me está diciendo no lo haga, yo me nace mi voluntad y mi libertad hacer tal acto. Entonces, el deliberado consentimiento es que nadie me está obligando, nadie me está diciendo hazlo o no lo hagas, yo tomo la decisión libre y voluntariamente, ¿cierto? Entonces, materia grave, pleno conocimiento y deliberado consentimiento obran en conjunto. Materia grave, como decíamos antes, materia grave es la gravedad que existe en la acción, mayor o menor, como decíamos antes. No es lo mismo quitarle la vida a una persona que cometer un hurto, ¿cierto? No es lo mismo abortar que de pronto, qué sé yo, matar por el animal y comerlo. No es lo mismo, ¿cierto? Entonces, y el pleno conocimiento es que yo conozco que esa acción que voy a cometer es un pecado y que también es un delito, o puede ser un delito, porque recordemos que a veces no todos los pecados pueden ser delitos. Bueno, hermano, entonces vamos a hablar también de aquellas cosas que pueden estar como la ignorancia, que puede en cierto lugar disminuir la gravedad del pecado. Y podemos decir que la ignorancia, nos recordamos, Padre, que la ignorancia es no saber lo que nosotros debemos saber. Y dentro del tema del pecado existe algo que se llama la ignorancia involuntaria. La ignorancia involuntaria puede disminuir y aún excusar una acción que O sea, como evadirme la responsabilidad del acto que cometí, aunque obviamente desconocido, no daba tal realidad. Claro. Entonces, Armando, no solamente nos vamos a quedar en el pecado, No. hay algo más grande que el pecado, que es la gracia. Como dice la Escritura, donde se sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, bien puede Armando, ayúdenos a dimensionar un poco también el sacramento de la reconciliación, ese sacramento que nos da esa pureza, que nos devuelve la gracia. De los 7 sacramentos, podemos ver que el sacramento del bautismo, tanto como el sacramento de la reconciliación, son los espacios, o digamos, las manos tiernas de Dios. ¿Cómo así? Porque es el lugar donde Dios se derrama sumamente, grandemente, por decirlo así, en misericordia, en perdón y en gracia. Es decir, Dios rescata al hombre del fango. Dios le devuelve la dignidad al hombre si la había perdido por el pecado mortal. Es decir, Dios no se olvida de su pueblo. Dios no se olvida del hombre. Aunque pareciera hoy en día que la gente dice, es que Dios se olvidó de mí, es que Dios me ha dejado flaquear mucho. No, Dios no se olvida del hombre. Dios está allí presente. La cuestión es, hermano,
buscar a Dios en cualquier, como dice San Ignacio de Loyola, lugar, tiempo, circunstancia. En esos espacios buscar al Señor siempre, en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia, sea de tormenta o ya sea de tranquilidad, buscar al Señor. Y el sacramento de la reconciliación es el sacramento de la misericordia de Dios. Es el sacramento en donde Dios deja ver esa parte tan, pero tan humana y divina, tan grande, que nos apoya a todos, nos abraza y nos invita nuevamente a ser parte del banquete celestial, del banquete eucarístico, porque es de saber que nosotros debemos acudir al sacramento de la Eucaristía limpios, renovados, sin ninguna deuda con el hermano. Por eso el sacramento de la reconciliación nos permite a nosotros como cristianos volver nuevamente la mirada a Dios, tal vez esa mirada que estaba opaca, que estaba triste, que estaba desencajada por el pecado. El pecado, como decíamos hace un momento, el pecado destruye la amistad con Dios, degrada al hombre, nos distancia de Dios, es decir, el pecado nos vuelve unísonos, es decir, nos hace ser unos hombres solos a nuestro antojo. Tanto así que nos olvidamos de Dios, tanto así que lo que es pecado se vuelve tan normal en el común diario de la gente, que las personas ya es lo mismo como ir a misa o no ir a misa, es lo mismo como ser infiel o no ser infiel, es lo mismo como consumir drogas o no consumir, es decir, ya todos estamos como inmersos como que esa realidad de lo normal, ya todo es normal. Pero vuelvo y repito, no todo es pecado, no todo es negatividad, no todo es tinieblas, la gracia que nos hablaba el hermano Fabio hace poco, la gracia de Dios que siempre está. Es decir, Dios nunca nos abandona. no. Nosotros hemos abandonado su presencia, su voluntad, su camino, pero Él sigue estando con nosotros y nos da los medios para que nosotros nuevamente busquemos, nuevamente nos encontremos con su presencia. Y como lo decíamos, por medio de este sacramento hermoso que es la reconciliación. No, hermano Fabio, es que el sacramento de la reconciliación es tan grande que tú logras paz, consuelo, tú logras, digamos, esa intimidad tan intrínseca con el Señor, que tú después que sales del confesionario te sientes nuevo, te sientes renovado. Porque en las aguas bautismales, si es cierto que nos hacemos hijos de Dios, renacimos a la vida de la gracia, con la revelación del Espíritu Santo, y en la iglesia que somos todos, por medio del sacramento de la reconciliación, también nuevamente nos rejuvenecemos, nos lavamos, nos limpiamos, nos purificamos. Claro, vea, este año, Armando, que es el año de la reconciliación, también se ha tocado mucho a nivel nacional con todo este tema del conflicto. Pero tenemos que decir que el término reconciliación propiamente es un término de la Iglesia Católica, es un término bíblico, en el cual nosotros nos invita el Señor a que nosotros acudamos, reconciliarnos con nuestros hermanos, reconciliarnos a veces tan duro que es con nosotros mismos, y sin duda reconciliarnos con Dios. Por eso, Armando, me gustaría que reflexionáramos, que escucháramos un video del Papa Francisco, recordando pues que en estos días tendremos su visita. Próximamente sí. No, y el Papa tiene un tinte muy social también y siempre nos invita a la reconciliación. Y al otro, buscarlo. Es decir, el cristiano no es aquel que se aísla, sino que se compenetra, que incluye, no excluye, ¿cierto? La cultura de la inclusión, de incluir al otro, de preocuparnos por el otro. Y como yo lo decía ya, la reconciliación no es solamente conmigo mismo, sino con la naturaleza, con la creación, con Dios y con los demás, ¿cierto? Entonces, Armando, los invitamos a que veamos el video. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está centrada en el sacramento de la reconciliación. Este sacramento brota directamente del misterio pascual. Jesús, resucitado, se apareció a sus apóstoles y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados quedarán perdonados.
Así pues, el perdón de los pecados no es fruto de nuestro esfuerzo personal, sino es un regalo, un don del Espíritu Santo que nos purifica con la misericordia y la gracia del Padre. La confesión que se realiza de forma personal y privada no debe hacernos olvidar su carácter eclesial. En la comunidad cristiana es donde se hace presente el Espíritu Santo que renueva los corazones en el amor de Dios y une a todos los hermanos en un solo corazón en Jesucristo. Por eso no basta pedir perdón al Señor interiormente. Es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote, que es nuestro hermano y representa a Dios y a la Iglesia. Nos puede hacer bien hoy pensar a cada uno, ¿cuánto tiempo hace que no me confieso? Cada uno responda, le puede hacer bien. El misterio de la reconciliación es un auténtico tesoro que en ocasiones corremos el peligro de olvidar por pereza o por vergüenza, pero sobre todo por haber perdido el sentido del pecado, que en el fondo es la pérdida del sentido de Dios. Cuando nos dejamos reconciliar por Jesús, encontramos una paz verdadera. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los participantes en el curso internacional de animación misionera, así como a los grupos provenientes de España, México, Argentina y otros países latinoamericanos. Invito a todos a acercarse con frecuencia al sacramento de la penitencia, a confesarse y recibir así el abrazo de la infinita misericordia del Padre que nos está esperando para darnos un fuerte abrazo. Gracias. Pero entonces, terminemos, después de haber visto este hermoso video del Papa Francisco hablándonos sobre este sacramento de la reconciliación, vamos a terminar entonces con lo que son los pecados capitales, los pecados veniales. Armando, una palabrita sobre lo que es los pecados veniales y los pecados capitales. Recordando. Si hagamos un pequeño memorial de lo que hemos dicho. Hemos tratado el pecado, ¿cierto? El pecado en su generalidad, el pecado, hablamos de pecados espirituales y pecados corporales, y eso afecta también hablamos de pecado mortal, pecado venial y por último pecado capitales. Hemos dicho que el pecado mortal es aquel que destruye la amistad con Dios, y que el pecado mortal tiene obviamente una gravedad mayor o menor. Colocamos la diferencia entre el asesinato y un robo, como uno. Dos, en cuanto al pecado venial, hemos dicho, retomando lo que ya hemos dicho, es aquel pecado que atenta contra la persona, que no destruye la amistad con Dios, pero que sí de alguna manera degrada también el hombre. Y el pecado capital ya es el pecado que va, digamos, es como el capítulo tiene de cabeza, es decir, es como el pecado central que me genera otros pecados. Es decir, la ira me lleva a mí como consecuencia a otro pecado. Por ejemplo, estoy airado, estoy mal genio, estoy un poco ofuscado, me puede llevar a pegarle a alguien, a bofetear a alguien, a matar a alguien, a explorar a alguien, qué sé yo, me lleva a otra consecuencia, a otro pecado. Por ejemplo, los celos hacen parte de esa clase de pecados que mencionaba Gálatas, el libro de Gálatas, ¿cierto? Que también me llevan a mí a otras realidades también pecaminosas. Por ejemplo, una persona celosa, como decíamos antes, es aquella que es obsesiva. Y la obsesión genera cierta desesperación y también puede producir gula, puede producir también otras circunstancias que van degradando la realidad del hombre. Entonces, tengamos en cuenta entonces que los pecados capitales son entonces, la soberbia,
fuente de otros, la avaricia, Sí. la envidia también, la ira, como usted bien lo expresaba, la lujuria, la gula y sin duda la pereza, que a veces nos duele hasta la pereza para abrirle las puertas a los misioneros. Muy bien, entonces, Y porque también frente a todo esto, muchos hermanos nuestros, cristianos católicos, a veces no logran como hallar la diferencia: pecado mortal, pecado capital, pecado venial. Entonces es simplemente eso, que el pecado venial es aquel que atenta contra la calidad de hermano, ¿cierto? La calidad de hermano es más que todo un pecado personal. Y el pecado capital es aquel que desde mi condición como tal de pecado me genera otro pecado. Ya hemos dicho, la avaricia, la ira me lleva a otras consecuencias. Y el pecado mortal pues, es el pecado, digamos, más grave que rompe con la comunión con Dios. listo, entonces vamos a hacer unas conclusiones en general. Entonces vamos a decir primero que el pecado es, ¿qué es el pecado? Es una palabra, un acto, un deseo contrario a la ley de Dios, a la ley eterna. Es una ofensa a Dios. Segundo, vamos a decir que el pecado es un acto contrario a la razón, a eso que lesiona la naturaleza del hombre y atenta en la solidaridad humana, la calidad del hombre. Vamos a decir que el tercero, entonces, que la raíz de todos los pecados está ¿dónde? En el corazón del hombre. Sin duda está en el corazón del hombre. Entonces diremos que cuarto, que elegir deliberadamente, sabiendo y queriéndolo, una cosa gravemente contraria a la ley de Dios, a la ley eterna, al fin último del hombre, es cometer un pecado mortal, como usted bien nos lo expresaba ahora, querido hermano. Y como quinto punto, vamos a decir que los pecados veniales constituyen un desorden moral que puede ser reparado por la caridad que tal pecado deja subsistir en nosotros. Y por último, vamos a decir que la reiteración de los pecados, es decir, cometer el mismo pecado, cometer aquellos pecados, incluso los veniales que dijimos que no se la caridad, engendran otros vicios, entre los cuales se distinguen los que terminabas explicando, que son los pecados capitales. Agradecemos sin duda a esta canal que nos ha podido brindar este espacio, llegar a sus hogares, seguir explicando estos temas en esta misión. Y bueno, Fabio, ya en el tono de que despedida, decirle a todos los hermanos de Yolombo, Antioquia, que no olviden de que Dios no nos abandona, que Dios está con nosotros. Es el hombre que se abandona de Dios. Dios siempre está ahí presente, como el Padre misericordioso, como el Padre que acoge y que abraza. Hermano, no olvides, hemos venido aquí a una tarea, a sembrar en ustedes esperanza, a sembrar en ustedes júbilo, gozo, saber que existe un Dios que nos ama, un Dios que se manifiesta en todos nosotros, en las pequeñas cosas y también en las grandes, y que ese Dios es el Emmanuel, que permanece siempre con nosotros. Y que depende de todos ustedes que esta misión pueda tener sus frutos, cuando ustedes abren sus corazones, cuando ustedes abren sus mentes para recibir al Señor, para recibir su mensaje, para que de ahí salgan nuevas ideas, nuevos proyectos de vida, de cambio. A veces nosotros tenemos la idea de decir, no, yo ya estoy criado para esta vida, yo ya no cambio. No, nosotros podemos cambiar con la gracia del Señor, con la gracia de los sacramentos, con la gracia del Espíritu Santo que habita con nosotros. También pidámosle la presencia durante esta semana de misión a la Santísima Virgen María, que es nuestra modelo, un modelo para nosotros encontrarnos con Dios, un modelo para escuchar a Dios, un modelo para nosotros encontrar en Dios nuestro verdadero camino. Pablo, entonces, no siendo más, quería comunidad que nos vea este momento, ánimo, Cristo está con nosotros, y no olvidemos siempre asistir a los actos litúrgicos que tendremos durante esta semana. Dios los bendiga.